Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro Conversaciones con Dios. Y bueno, continuamos. Arrancamos donde nos habíamos quedado, el inicio del capítulo 2. Neil dice: he buscado el camino hacia Dios toda mi vida. Sé que lo has hecho. Y ahora lo he encontrado y no puedo creerlo. Me parece estar aquí sentado escribiéndome a mí mismo. Es lo que estás haciendo, le dice Dios. Pero no creo que eso sea lo que debería parecerme una comunicación con Dios. ¿Querés clarinetes y trompetas? Voy a ver qué puedo hacer, le dice Dios, acá descansándolo. ¿Sabes? Habrá quienes digan que este libro no es más que una blasfemia, especialmente si seguís haciéndote gracioso. Déjame que te explique algo. Tenés la idea de que Dios solo se muestra de una única manera. Eso es una idea muy peligrosa. Eso te impide ver a Dios en todas partes. Si crees que Dios se le ve y se le oye de una sola manera o de una sola forma, me mirarás día y noche sin verme. Te pasarás toda la vida buscando a Dios y no lo encontrarás, precisamente porque estarás buscando a alguien. Lo pongo con un ejemplo. Se ha dicho que si uno no ve a Dios en lo profano y en lo profundo, se está perdiendo la mitad de la historia. Eso es una gran verdad. Dios está en la tristeza y en la carcajada, en lo amargo y en lo dulce. Detrás de cada cosa se oculta un propósito divino y por lo tanto en cada cosa se halla la presencia divina. Y Neil dice: una vez empecé a escribir un libro titulado Dios es un bocadillo de salamí. Y Dios le dice: habría sido un buen libro. Yo te hice inspiración, ¿por qué no lo escribiste? Me pareció una blasfemia o cuando menos una horrible irreverencia. Querrás decir una maravillosa irreverencia. ¿De dónde has sacado la idea de que Dios es solo reverente? Dios es lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, la izquierda y la derecha, lo reverente y lo irreverente. ¿Acaso pensás que Dios no ríe? ¿Imaginás que Dios no disfruta con una buena broma? ¿Creés que Dios carece del sentido del humor? Déjame que te diga algo. Dios inventó el sentido del humor. ¿Debes hablarme en un tono circunspecto cuando te dirijas a mí? ¿Se hallan fuera de mi comprensión los términos fuertes o la jerga? Te aseguro que podés hablarme igual que le hablarías a tu mejor amigo. ¿Crees que hay alguna palabra que yo no haya oído? ¿Una visión de que no haya visto? ¿Un sonido que no conozca? ¿Crees acaso que desprecio alguno de ellos mientras que gusto de los otros? Te aseguro que no desprecio nada. Nada de ello resulta repulsivo para mí. Eso es la vida y la vida es el don, el tesoro inenarrable, lo más sagrado de todo. Yo soy la vida, puesto que yo soy la sustancia que constituye la vida. Cada uno de sus aspectos tiene un propósito divino. No existe nada, absolutamente nada, sin una razón conocida y aprobada por Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué hay del mal que ha creado el hombre? Dice Neil. Y Dios dice: no podés crear nada, ni un pensamiento, ni un objeto, ni un acontecimiento, ninguna experiencia de ninguna clase, que no sea el resultado del plan de Dios, puesto que el plan de Dios respecto a ustedes es que crees cualquier cosa, todo aquello que quieras. En esta libertad reside la experiencia de Dios como siendo, y esta es la experiencia para la que yo los he creado a ustedes y a la propia vida. El mal es aquello a lo que ustedes llaman mal, pero incluso eso es de mi agrado, puesto que solo a través de eso que llamás mal podés conocer el bien. Solo a través de eso que llamás obra de demonio podés conocer la obra de Dios. Yo no amo más lo caliente que lo frío, lo alto que lo bajo, la izquierda que la derecha. Todo es relativo. Todo forma parte de lo que es. Yo no amo más lo bueno que lo malo. Hitler fue al cielo. Cuando entiendas esto, entenderás a Dios, dice. Sin embargo, me han enseñado a creer que el bien y el mal existen, que lo correcto y lo equivocado son términos opuestos, que algunas cosas no están bien, no resultan aceptables ante los ojos de Dios, le dice Neil. Claro, Neil está muy adoctrinado acá. Y más, este libro fue en 1993, dice. Ahí estaba full el tema de la iglesia, religión, las personas estaban como muy cerradas. Lo que decía la religión era palabra santa. Y Dios responde: todo resulta aceptable a los ojos de Dios, ya que, ¿cómo puede Dios no aceptar algo que es? Rechazar algo significa negar que existe. Decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de mí, y eso es imposible. Mierda, vamos a releer esto porque es muy interesante. Rechazar algo significa negar que existe. Decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de mí, y eso es imposible. Esto
lo está diciendo Dios, pero también es para nosotros. Si rechazamos algo, negamos que existe. Decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de mí. Si vos ves algo afuera que no te gusta y que decís que está mal, estás negando una parte de vos, porque eso, que es esa persona que a vos no te gusta, eso que no te gusta, también es parte tuya, porque constituye la esencia divina de la creación del todo. También sos eso. Solamente que estás eligiendo ser otra cosa, pero también sos eso. Entonces, decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de nosotros. Y eso es imposible, porque nosotros también somos Dios. Entonces, todo está dentro nuestro. Hay que dejar de pelear con nuestro interior, y eso es el juicio, estar peleando con nuestro interior. Obviamente, y que siempre vamos a hacer juicios, porque es normal de la mente, pero el tema es desde dónde estás haciendo esos juicios. Entonces, muy interesante. Continuamos. Sin embargo, ser fieles a tus creencias y mantened como ciertos vuestros valores, ya que se trata de los valores de tus padres y de los padres de tus padres, y de tus amigos y de tu sociedad. Estos forman la estructura de tu vida, y perderlos equivaldría a deshacerte del tejido que constituye tu experiencia. No obstante, examinalos uno por uno, revisalos pieza por pieza. No deshagas la casa, pero observa cada uno de los ladrillos y reemplazá lo que veas que están rotos y no pueden soportar ya la estructura. Tus ideas respecto a lo correcto y lo equivocado son solo eso, ideas. Son pensamientos que constituyen la forma y crean la sustancia de quién sos. Solo habría una razón para cambiar alguna de ellas, solo un propósito para alterarlas. Si no sos feliz siendo quien sos. Mierda. ¿Sos feliz siendo quien sos? Si no, hay que chequear acá como dice Dios. Únicamente ustedes pueden saber si son felices. Solo ustedes pueden decir de vuestra vida: esta es mi creación en la que me complazco. Si tus valores te sirven, mantenelos, argumentá a su favor, luchá por defenderlos, pero procurá luchar de manera que no hagas daño a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la receta. Decís que seamos fieles a nuestros valores y al mismo tiempo que todos nuestros valores son equivocados. Ayúdame por favor a entender esto, Dios. Yo no he dicho que tus valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte se trata de decisiones que no han tomado cada uno de ustedes, sino algún otro. Quizás tus padres, tu religión, tus profesores, tus historiadores, tus políticos, etc. Muy pocos de los juicios de valor que habéis incorporado a tu verdad son juicios que hayas formulado por vos mismo, basándote en tu propia experiencia. Pero la experiencia es lo que viniste a buscar acá, y por tu experiencia ibas a crearte a vos mismo. Pero ustedes se han creado ustedes mismos por la experiencia de los demás. Si hubiera algo parecido al pecado, sería esto. No, qué interesante lo que está diciendo acá. Permitiros a vosotros mismos haber llegado a ser lo que sos por la experiencia de otro. He aquí el pecado que habéis cometido. Todos ustedes. No esperás a tener tu propia experiencia, sino que aceptás las experiencias de los demás como evangelio. Y luego, cuando te encontrás con la experiencia real por primera vez, permitís que lo que ya sabías acerca del encuentro oculte lo que realmente pensás y sentís. Si no actuaras así, podrías tener una experiencia completamente diferente. Una experiencia que haría parecer a tu maestro o a tu fuente original como equivocado. En la mayoría de los casos, no querés que tus padres, tus escuelas, tus religiones, tus tradiciones o sagradas escrituras aparezcan como equivocadas, de modo que negás tu propia experiencia en favor de lo que te han dicho que pienses. Mierda. Buenísimo fragmento para volver a escuchar. Ninguna realidad puede ilustrar esto con mayor profundidad que vuestro tratamiento de la sexualidad humana. Todo el mundo sabe que de entre todas las experiencias físicas al alcance de los humanos, la experiencia sexual puede ser la más atractiva, emocionante, poderosa, estimulante, renovadora, energética, íntima y con mayor capacidad de afirmación, unión y creación. Aún habiendo descubierto esto experimentalmente, habéis decidido en cambio aceptar los juicios, opiniones e ideas previas acerca del sexo difundido por otros. Todos ellos son con intereses creados en que penséis de una u otra manera. Dichas opiniones, juicios e ideas han ido directamente contra tu propia experiencia. Sin embargo,
debido a que no estás dispuesto a considerar equivocado a tus maestros, te convences a vos mismo de que debe ser tu experiencia la que esté equivocada. El resultado es que habéis traicionado vuestra auténtica verdad en relación a estas cuestiones, y ello con resultados devastadores. Lo mismo habéis hecho con el dinero. En aquellos momentos de vuestra vida en que tenés mucho dinero, os sentís estupendo, te sentís muy bien, os sentís estupendamente recibiéndolo y te sentís estupendamente gastándolo. No hay nada malo en ello, no hay ningún mal, nada intrínsecamente equivocado. Sin embargo, han arraigado tan profundamente las enseñanzas de los demás sobre el tema que habéis rechazado tu propia experiencia en favor de tu verdad. Al haber adoptado esta verdad como tuya, habéis construido pensamientos en torno a ella, pensamientos que son creadores. Habéis, pues, creado una realidad personal en torno al dinero que lo aleja de ustedes, ya que ¿para qué tratarías de atraer algo que no es bueno? Acá se pone a hablar del dinero y es verdad, por más de que no nos demos cuenta, a todos nos encanta el dinero, pero adentro tenemos el chip medio como instalado de que el dinero no es bueno. Algunas personas, obvio, no todo el mundo, pero la gente que tiene conflicto con el dinero suele tener este chip instalado de que el dinero no es bueno en lo más profundo de su cerebro. Sorprendentemente, habéis creado la misma contradicción en torno a Dios. Toda tu experiencia más profunda acerca de Dios te dice que es bueno. Todos aquellos profesores vuestros que te enseñan algo acerca de Dios te dicen que es malo. Tu corazón te dice que hay que amar a Dios sin temerle, y tus profesores te dicen que hay que temer a Dios, puesto que es un Dios vengativo. Habéis de vivir en el temor a la cólera de Dios, dicen. Debéis temblar en su presencia. Durante toda tu vida habéis de temer el juicio del Señor, te han dicho, pues el Señor es justo y todo lo sabe, y se van a ver en apuros cuando se enfrenten a la terrible justicia del Señor. Debéis, pues, obedecer a los mandamientos de Dios, o si no, sobre todo, no habéis de formular preguntas lógicas tales como: si Dios quiere una estricta obediencia a sus leyes, ¿por qué creó la posibilidad de que dichas leyes fueran violadas? Todos tus maestros te dicen que es porque Dios quería que tuvieras libre albedrío. Sin embargo, ¿qué clase de libre albedrío sería ese? Si elegir una cosa en lugar de otra te lleva a la condenación, ¿cómo la libre voluntad puede ser libre si no es vuestra voluntad, sino la de algún otro, la que debes cumplir? Quienes te enseñaron eso hacen a Dios un hipócrita. Se te ha dicho que Dios perdona y que es compasivo, pero si no le pedís perdón del modo correcto, si no te dirigís a Dios de la manera adecuada, tu súplica no será escuchada, tu clamor quedará sin respuesta. Incluso eso no sería tan malo si hubiera una sola forma adecuada, pero te enseñan tantas maneras adecuadas como profesores haya. Así, la mayoría de ustedes pasan casi toda su vida adulta buscando la manera correcta de rendir culto, de obedecer, de servir a Dios. La ironía del asunto está en que yo no quiero tu culto. La ironía del asunto es que yo no quiero tu culto, yo no necesito tu obediencia y no necesitas servirme. Estos tipos de comportamiento son los que históricamente han exigido de sus súbditos los monarcas, normalmente monarcas egocéntricos, inseguros y tiránicos. En absoluto son exigencias divinas, y es extraordinario que el mundo no haya llegado ya a la conclusión de tales exigencias son falsas, de que no tiene nada que ver con las necesidades o los deseos de Dios. La divinidad no tiene necesidades, todo lo que hay es exactamente eso, todo lo que hay, por lo tanto no quiere nada ni carece de nada, por definición. Si querés creer en un Dios que de alguna manera necesita algo y se siente tan dolido si no lo obtiene que castiga a aquellos de quienes esperaba recibirlo, entonces es que querés creer en un Dios mucho más pequeño que yo, y verdaderamente sois hijos de un Dios menor. No, hijos míos, por favor, déjame que les asegure de una vez, por medio de este texto, que no tengo necesidades y no necesito nada. Esto no significa que no tenga deseos. Deseos y necesidades no son la misma cosa, aunque para muchos de ustedes lo sean en su vida actual. El deseo es el principio de toda creación, es el primer pensamiento, es un sentimiento grandioso del alma, es Dios diciendo que va a crear. Muy interesante lo que dice acá, que el deseo y la necesidad no son lo mismo. El deseo es el principio de toda creación. Vos cada vez que
querés crear algo, que querés hacer algo, primero lo deseás. El deseo es el principio de toda creación, es el primer pensamiento, es un sentimiento grandioso en el alma. El deseo nace del alma, de lo que quiere crear el alma. Es Dios decidiendo que va a crear. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Yo deseo, en primer lugar, conocerme y experimentarme a mí mismo en toda mi gloria, saber quién soy. Antes de inventaros a vosotros y a todos los mundos del universo, era imposible para mí hacerlo. En segundo lugar, deseo que puedas conocer y experimentar quién realmente sos, por medio del poder que te he dado de crearte y experimentarte a vos mismo de cualquier modo que escojas. En tercer lugar, deseo que todo el proceso de la vida sea una experiencia de constante alegría, de continua creación, de interminable expansión y de total realización en cada momento. He establecido un sistema perfecto mediante el que estos deseos pueden realizarse. Se están realizando ahora, en este mismo momento. La única diferencia entre ustedes y yo es que yo lo sé. En el momento en que alcances el conocimiento pleno, momento que puede sobrevenir en cualquier instante, ustedes sentirán lo mismo que yo siento constantemente, una alegría, amor, aceptación, bendición y agradecimiento total. Estas son las 5 actitudes de Dios: alegría, amor, aceptación, bendición y agradecimiento total. Y antes de seguir adelante con este diálogo, te mostraré cómo la aplicación de dichas actitudes en tu vida actual pueden conducirte y te conducirán hacia la santidad. Todo esto constituye una respuesta muy larga para una pregunta muy corta. Sí, sé fiel a tus valores en la medida que experimentes que te son útiles, pero mirá a ver si estos valores que te sirven a ti, con tus pensamientos, palabras y actos, traen al espacio de tu experiencia la idea mejor y más alta que jamás hayas tenido de vos mismo. Examina tus valores uno por uno, someteros a la luz del escrutinio público. Si podés decir al mundo quién sos y en qué crees sin vacilaciones ni indecisiones, entonces eres feliz contigo mismo. No hay ninguna razón para ir mucho más allá en este diálogo conmigo, puesto que ya has creado a un yo y a una vida para este yo, que no necesita ninguna mejora. Has alcanzado la perfección. Podés dejar este libro. O sea, lo que te está diciendo acá es que si vos podés decirle al mundo quién sos y en qué crees sin vacilaciones ni indecisiones, entonces sos feliz con vos mismo y tenés que dejar este libro. Que esa es el camino a la, como lo decía acá, hacia la santidad. Continuamos. Mi vida no es perfecta, siquiera se acerca a la perfección, no soy perfecto. En realidad, soy un cúmulo de imperfecciones. Me gustaría, a veces de todo corazón, poder corregir estas imperfecciones, lo que yo sé que origina mis comportamientos, que provoca mis caídas, que me mantiene en mi camino. Supongo que por eso es por lo que he acudido a ti. No he sido capaz de encontrar las respuestas por mí mismo, dice Neil. Y claro, ¿cuánta gente se siente así perdida, no? Estoy contento de que hayas acudido a mí. Siempre he estado disponible para ayudarte, y lo estoy ahora. No tenés por qué encontrar la respuesta por vos mismo, y nunca has tenido por qué. Pero parece tan presuntuoso sencillamente sentarse y dialogar con vos así de este modo y mucho más imaginar que vos, Dios, me estás respondiendo. Quiero decir que esto es una total locura. Y claro, porque imagínate a Neil. Se pone a escribir y empieza como a canalizar con Dios y le empiezan a surgir todas estas conversaciones y dice, mierda, esto es una locura total. O sea, ¿qué vos si te pasa a vos? Decís, ¿qué está pasando, hermano? O sea, locura total. Y Dios le dice, ya veo, los autores de la Biblia estaban cuerdos, pero vos estás loco. Los autores de la Biblia fueron testigos de la vida de Cristo y reprodujeron fielmente lo que vieron y oyeron. Falso. La mayoría de los autores del Nuevo Testamento nunca conocieron ni vieron a Jesús en su vida. Vivieron muchos años después de que Jesús abandonara la tierra. No habrían reconocido a Jesús de Nazaret aunque se lo hubieran cruzado por la calle. Pero, dice Neil, los autores de la Biblia fueron grandes creyentes y grandes historiadores. Recogieron los relatos que habían llegado hasta ellos y sus amigos de boca de sus mayores, quienes a su vez lo habían oído de sus mayores, hasta que finalmente surgió una recopilación escrita. Y no todos los autores de la Biblia fueron incluidos en el documento final. Ya habían surgido las iglesias en torno a las enseñanzas de Jesús, y como sucede siempre y donde quiera que la gente se agrupe en torno a una idea poderosa, hubo ciertos individuos en el seno de dichas iglesias
que determinaron qué partes de la historia de Jesús debían mencionarse y cómo. Este proceso de selección y corrección continuó durante toda la recopilación, redacción y publicación de los Evangelios y la Biblia. Incluso varios siglos después de que se consignaran las escrituras originales, un alto consejo de la Iglesia determinó una vez más qué doctrinas y verdades había que incluir en la Biblia oficial de entonces y qué resultaría malsano o prematuro revelar a las masas. Además, ha habido otras sagradas escrituras, cada una de ellas fruto de un momento de inspiración de hombres por los demás corrientes, ninguna de las cuales estaba aún más loco que tú. Qué loco acá lo que está diciendo, la manipulación de la información a lo largo de la historia. Siempre hay un montón de cosas que no se nos cuentan, que no sabemos, que están ocultas. ¿No estará surgiendo que estos textos podrían llegar a ser un día sagradas escrituras? Le dice Neil. Neil dice, estoy escribiendo una Biblia nueva. Y Dios le dice, hijo mío, todo en la vida es sagrado. Desde esta perspectiva, sí, son sagradas escrituras. Pero no quiero hacer juego de palabras con vos, pues sé lo que querés decir. No estoy sugiriendo que este manuscrito llegará a convertirse en un día en sagrada escritura, al menos no durante algunos cientos de años o hasta que su lenguaje no se vuelva anticuado. Mirá, el problema es que el lenguaje es demasiado coloquial, demasiado familiar, demasiado contemporáneo. La gente supone que si Dios hablara directamente con uno, su voz no sonaría como la del vecino de al lado. La estructura del lenguaje debe poseer un matiz de unidad, por no decir de divinidad, un matiz de dignidad, una sensación de santidad. Como he dicho antes, esto es solo una parte del problema. La gente tiene una percepción de Dios como alguien que se manifiesta de una única forma. Cualquier cosa que viole esa forma se considera una blasfemia. Lo que yo he dicho antes, dice Neil, lo que tú has dicho antes. Pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué te parece una locura que tú puedas mantener un diálogo con Dios? ¿Acaso no crees en la oración? Sí, creo, pero esto es distinto. Para mí la oración siempre ha tenido una sola dirección. Yo pregunto y Dios permanece callado. ¿Dios no respondió nunca a tus oraciones? Bueno, sí, pero mirá, nunca verbalmente. Bueno, ha habido toda una serie de acontecimientos en mi vida de los que yo he estado convencido que eran respuestas de Dios, una respuesta muy directa a mi oración, pero Dios nunca me habló. Ya veo, entonces ese Dios en el que crees es un Dios que puede hacer de todo menos hablar. Por supuesto que Dios puede hablar, dice Neil, si quiere hacerlo. Es solo que no parece probable que Dios vaya a hablar conmigo. He aquí la raíz de todos los problemas que experimentás en tu vida, que no te consideras a ti mismo suficiente digno de que Dios te hable. Cielo santo, ¿cómo puedes esperar nunca oír mi voz si no te crees a ti mismo lo suficientemente digno de que te hable? Te lo aseguro, en este momento estoy haciendo un milagro, pues no solo estoy hablándote a ti, sino a cualquiera que haya comprado este libro y esté leyendo estas palabras, o que las esté escuchando. En este momento estoy hablando a cada uno de ellos. Sé quién es cada uno de ellos, sé quiénes encontrarán su camino a través de estas palabras y sé, como con todas mis otras comunicaciones, que algunos serán capaces de oír y otros solo serán capaces de escuchar, pero no oirán nada. Interesante. Bien, eso plantea otra cuestión. Ya había pensado en publicar este material, tal como se está escribiendo. Sí, ¿qué tiene eso de malo?, dice Dios. ¿No me dirán que estoy creando todo esto en provecho propio y eso no hará que resulte algo sospechoso? ¿El motivo de que escribas esto es que podrás ganar mucho dinero?, le dice Dios. No es por eso por lo que empecé a hacerlo. Inicié este diálogo sobre el papel debido a que mi mente ha estado acosada por una serie de preguntas durante 30 años y estaba hambriento, más bien famélico de respuestas. La idea de que podía hacer un libro con todo esto vino más tarde. Te la di yo, le dice Dios. ¿Vos? Sí. No creerás que voy a dejar que desperdicies todas estas maravillosas preguntas y respuestas. No había pensado en eso. Al principio solo quería que mis preguntas fueran respondidas, que mi frustración acabara, que mi búsqueda terminara. Bien, entonces deja de cuestionarte tus motivos, cosa que haces incesantemente, y vamos por ello. Capítulo 3. Bueno, tengo un centenar de preguntas, un millón, y el problema es que no sé por dónde empezar. Simplemente haz una lista de preguntas y empezá por cualquiera que de ellas. Hacelo ahora mismo. Haz una lista con las preguntas que se te ocurran. De acuerdo. Algunas de ellas van a parecer bastante simples, bastante plebeyas. Deja de formular juicios contra vos, te dije. Simplemente hacé la lista. Ok, bueno, aquí están las que se me ocurren en este momento. A ver, las preguntas que hace Neil y que va a responder Dios. 1. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesito para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará en un momento esta lucha? 2.
¿Cuándo aprenderé lo bastante sobre las relaciones para que las mías vayan como sea? ¿Hay alguna manera de ser feliz en las relaciones? ¿Tienen que suponer siempre un reto constante? 3. ¿Por qué parece que nunca en mi vida puedo conseguir dinero suficiente? ¿Estoy destinado a apretarme el cinturón y a pasar apuros económicos durante el resto de mi vida? ¿Qué es lo que me impide alcanzar mi pleno potencial en este aspecto? Una pregunta que nos haríamos todos sobre el dinero, ¿no? Interesante, sobre las relaciones de la anterior. 4. ¿Por qué no puedo hacer lo que relevantemente quiero hacer con mi vida y a pesar de ello ganar lo suficiente para vivir? ¿Cómo puedo resolver alguno de los problemas de salud que padezco? He sido víctima de bastantes problemas crónicos durante toda mi vida. ¿Por qué los sigo teniendo? ¿Cuál es la lección kármica que se supone que debo asimilar acá? ¿Qué intento aprender? ¿Hay algo parecido a la reencarnación? ¿Cuántas vidas anteriores he tenido? ¿Qué fui en ellas? ¿Es real la deuda kármica? A veces tengo la sensación de ser un medium. ¿Existe algo parecido a ser un medium? ¿Lo soy? Hay gente que afirma que lo es. ¿Esa gente pacta con el diablo? ¿Es correcto ganar mucho dinero haciendo el bien? Si yo decido realizar una obra de reconciliación en el mundo, la obra de Dios, ¿puedo hacerlo y a la vez disfrutar de la abundancia económica? ¿O bien ambas cosas son mutuamente excluyentes? ¿Es bueno el sexo? Vamos, ¿cuál es el meollo de esta experiencia humana? ¿El objetivo del sexo es puramente la procreación, como afirman algunas religiones? ¿Es cierto que la santidad y la iluminación se obtiene mediante la negación o la transmutación de la energía sexual? ¿Es correcto practicar el sexo sin amor? ¿La sensación física es suficiente razón para justificarlo? 11. ¿Por qué hiciste el sexo una experiencia humana tan buena, tan impresionante y tan poderosa si todo lo que debemos hacer es apartarnos de él todo lo posible? ¿Qué pasa en este sentido? ¿Por qué todas las cosas divertidas o engordan o son pecado? Son preguntas interesantes las que hacen Lin, porque son preguntas por ahí que nos haríamos todos. ¿Qué onda el sexo? ¿Qué onda el dinero? ¿Qué onda las relaciones? ¿Qué onda vivir de lo que quiero hacer, de lo que amo, de lo que me gusta? 12. ¿Hay seres vivos en otros planetas? ¿Nos han visitado? ¿Nos están observando? ¿Veremos alguna evidencia irrefutable e indiscutible de vida extraterrestre durante nuestra vida? ¿Cada forma de vida tiene su propio Dios y tú eres el Dios de todas ellas? Buenas preguntas. ¿Se realizará alguna vez la utopía en el planeta Tierra? ¿Se mostrará alguna vez Dios a la gente de la Tierra como prometió? ¿Habrá algo parecido a la segunda venida? ¿Habrá alguna vez un fin del mundo o un apocalipsis, tal como la profecía de la Biblia dice? ¿Hay alguna religión que sea verdadera? Y si es así, ¿cuál de ellas? Estas son solo algunas de mis preguntas. Como he dicho, tengo centenares más. Algunas de ellas me resultan embarazosas, me parecen propias de alguien inmaduro, pero por favor contestámelas una por una y hablemos de ellas. Bueno, ahora empezamos. No te disculpes por esas preguntas. Son preguntas que hombres y mujeres han estado formulando durante cientos de años. Si las preguntas fueran tan tontas, no serían formuladas por una generación tras otra. Así que vayamos a la primera de ellas. La primera pregunta era, ¿cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesito para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? Una pregunta que se hace bastante gente. Y Dios dice, he establecido leyes en el universo que te permiten crear exactamente lo que vos quieras. Dichas leyes no pueden ser violadas ni pueden ser ignoradas. Estás obedeciendo esas leyes ahora mismo, incluso mientras escribes esto. No puedes dejar de cumplirlas, pues es así como funcionan las cosas. No podés apartarte de ellas, no podés actuar al margen de ellas, aunque no lo sepas. Las leyes universales existen y, aunque vos no sepas, las estás utilizando. Por eso es importante aprender a utilizarlas. Cada minuto de tu vida has estado actuando dentro de ellas, y así todo lo que has experimentado lo has creado tú. Formás sociedad con Dios, compartimos un convenio eterno. Mi compromiso para contigo consiste en darte siempre lo que me pidas. Tu compromiso consiste en pedírmelo, en entender el proceso de la petición y la concesión. Ya te he explicado antes este proceso, lo haré de nuevo para que lo entiendas de una manera clara. Eres un ser triple, te compones de cuerpo, mente y espíritu. También puedes denominarlo lo físico, lo no físico y lo metafísico. Esta es la Santísima Trinidad y se la ha llamado de muchas maneras. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Lo que mismo que tú eres, también yo lo soy. Me manifiesto como 3 en 1. Algunos de vuestros teólogos lo han llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos de tus psiquiatras han reconocido también este triunvirato. Lo han llamado consciente, subconsciente y superconsciente. Tus filósofos lo han llamado el yo, el ello y el superyo. La ciencia lo ha llamado energía, materia y antimateria. Los poetas hablan de mente, corazón y alma. Los pensadores de la nueva era aluden a cuerpo, mente y espíritu. Tu tiempo se divide en pasado, presente y futuro.
¿No podría ser lo mismo que subconsciente, consciente y superconsciente? El espacio se divide igualmente en 3 categorías, acá, allá y el espacio entre medio. Definir y describir este espacio entre medio resulta difícil, escurridizo. En el momento en que empezás a definirlo o describirlo, el espacio que describes se convierte en aquí o allá. Sin embargo, sabes que este espacio intermedio existe. Es lo que mantiene el aquí y el allá en su sitio. Del mismo modo que el eterno ahora mantiene el antes y el después en su sitio. Estos 3 aspectos de tu ser son en realidad 3 energías. Podría llamarla pensamiento, palabra y acción. Las 3 juntas producen un resultado, lo que en tu lenguaje y según vuestros conocimientos se denomina un sentimiento o experiencia. Tu alma, subconsciente, ello, espíritu, pasado, etcétera, como lo quieras llamar, es la suma total de todos los sentimientos que has tenido, que has creado. Tu conciencia de alguno de ellos se denomina recuerdo. Cuando tenés un recuerdo se habla de remembrar, es decir, juntar de nuevo, reunir de nuevo las partes. Cuando reúnes de nuevo todas tus partes, habrás remembrado quién realmente eres. El proceso de creación se inicia con el pensamiento, una idea, un concepto, una imagen mental. Todo lo que ves fue una vez una idea de alguien. Nada existe en tu mundo que no haya existido antes como un pensamiento puro. Eso es cierto también respecto al universo. El pensamiento es el primer nivel de creación. A continuación viene la palabra. Todo lo que se dice es pensamiento expresado, es creador y emite energía creadora al universo. Las palabras son más dinámicas, por lo tanto, algunas pueden ser más creadoras que el pensamiento, puesto que las palabras constituyen un nivel de vibración distinto del pensamiento. Trastornan, cambian, alteran, afectan al universo causando un gran impacto. Claro, las ideas son una cosa. Cuando las ideas se expresan en palabras, esas palabras pueden modificar, porque en una conversación, depende de lo que vos digas, puede cambiar y crear cosas diferentes. Ya tienen otro poder las palabras. La palabra constituye el segundo nivel de creación. A continuación viene la acción. Las acciones son palabras en movimiento. Las palabras son pensamientos expresados y los pensamientos son ideas formadas. Las ideas son energía reunida y la energía son fuerzas liberadas. Las fuerzas son los elementos existentes y los elementos existentes son partículas de Dios, porciones del todo, la sustancia del todo. El principio es Dios. El final es la acción. La acción es Dios creando o Dios experimentando. ¡Qué buenas barras! Dios. Tu pensamiento acerca de ti mismo es que no eres lo bastante bueno, lo bastante maravilloso, lo bastante puro para ser una parte de Dios, para formar sociedad con Dios. Has negado durante tanto tiempo quién sos que lo has olvidado. Esto no ha ocurrido por azar y no es casualidad. Forma parte de un plan divino, puesto que no podrías afirmar, crear ni experimentar quién sos si ya lo fueras. Primero era necesario que rompieras, que negaras, que olvidaras tu vínculo contigo, con el fin de experimentarlo plenamente mediante tu creación plena, mediante tu surgimiento, ya que tu más grandioso deseo y mi más grandioso deseo era que te experimentaras a vos mismo como la parte de mí que eres. Así pues, estás en este proceso de experimentarte a ti mismo, creándote a ti mismo de nuevo en cada momento, al igual que yo lo estoy a través tuyo. ¿Ves la sociedad? ¿Comprendes sus implicaciones? Se trata de una sagrada colaboración, realmente de una sagrada comunicación. Así, tu vida despegará cuando decida que lo hagas. Hasta ahora no lo has decidido. Te has entretenido, lo has aplazado, has protestado. Ahora es el momento de que produzcas lo prometido. Para hacerlo debes creer la promesa y vivirla. Debes vivir la promesa de Dios. La promesa de Dios es que vos sos su hijo, su descendencia, su semejante, su igual. Aquí es donde el asunto se complica. Podés aceptar lo de su hijo, su descendencia, su semejante, pero rechazás ser llamado su igual. No te gusta que te digan que sos Dios. Mucha gente no le gusta que le digan que son Dios. ¿Cómo voy a ser Dios? ¿Estás mal de la cabeza vos? Aceptar eso es demasiado, demasiada grandeza, demasiado asombro, demasiada responsabilidad, puesto que si eres igual a Dios, eso significa que nada se te da a ti, sino que todo es creado por ti. Ya no puede haber víctimas ni malvados, solo resultados de tu pensamiento respecto a algo. Te lo aseguro, todo lo que ves en tu mundo es el resultado de tu idea sobre ello. Vamos a repetir esta frase. Todo lo que ves en tu mundo es el resultado de tu idea sobre ello. ¿Querés que tu vida despegue realmente? Entonces cambia tu idea sobre ella, sobre vos mismo. Pensá, actuá y hablá como el Dios que sos. Por supuesto, esto te va a alejar de muchos, de la mayoría de tus semejantes.
Te van a llamar loco y te van a acusar de blasfemo. Finalmente se harán de ti y tratarán de crucificarte. Actuarán así no porque piensen que vos vivís en un mundo producto de tus propias ilusiones. La mayoría de los hombres son lo bastante amables como para permitirte tus diversiones privadas, sino porque antes o después otros se sentirán atraídos por tu verdad, por las promesas que éstas encierran. Por las promesas que éstas encierran para ellos. Y es en este momento cuando intervendrán tus semejantes, porque será en este momento cuando empezarás a representar una amenaza para ellos, ya que tu sencilla verdad, sencillamente vivida, ofrecerá más belleza, más bienestar, más paz, más alegría y más amor hacia uno mismo y hacia los demás, que todo lo que tus colegas terrenales pueden idear. Y adoptar esa verdad significa el fin de tus costumbres, significaría el fin del odio y del temor, de la guerra y de la intolerancia, el fin de todas las condenas y asesinatos que se han cometido en mi nombre, el fin de la ley del más fuerte, el fin de la lealtad y el homenaje por el temor, el fin del mundo tal como lo conocés y como ustedes lo han creado hasta ahora. Claro, sería romper todas las estructuras. Romper todas las estructuras del miedo interno que tenemos, de nuestra fucking programación que tenemos, de todo lo que tenemos adentro metido, romper con todo y cambiar la percepción de la realidad. De este modo, estate preparado, alma buena. Pronto que serás despreciada, insultada y abandonada, y finalmente te acusarán, te juzgarán y te condenarán. Todo ello a su manera, desde el modo en que aceptes y adoptes tu sagrada causa, la realización del yo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque ha dejado de preocuparte la aceptación o la aprobación del mundo. Ha dejado de satisfacerte lo que éste te ha aportado. Ha dejado de complacerte lo que le ha dado a otros. Quieres que cese el dolor, que cese el sufrimiento, que termine la ilusión. Estás harto de este mundo tal como es actualmente. Aspiras a un mundo mejor. Deja de aspirar a él. Ahora haz que surja. Y Neil dice, ¿podés ayudarme a entender mejor cómo hacer esto, por favor? Sí, escuchá. Fíjate primero en tu más alto pensamiento sobre vos mismo. Imagina cómo serías si vivieras ese pensamiento cada día. Imagina lo que pensarías, harías y dirías. Cómo responderías a lo que los demás hicieran o dijeran. ¿Ves alguna diferencia entre esta proyección de lo que pensás, hacés y decís ahora? Sí, veo una gran diferencia, dice Neil. Para reflexionar. Buen ejercicio para hacer. Y Dios dice, bueno, debes verla, puesto que sabemos que en este momento no estás viviendo tu más alta visión de vos mismo. Ahora bien, una vez visitas las diferencias entre donde estás y donde quieres estar, empezás a cambiar conscientemente tus pensamientos, palabras y acciones, igualándolas con tu magnífica visión. Esto requiere un esfuerzo físico y mental tremendo. Supondrá un control constante, momento a momento, de cada pensamiento, palabra y acto. Implicará una continua y consciente toma de decisiones. Todo el proceso constituye un enorme desplazamiento hacia la conciencia. Lo que descubrirás si afrontas este reto es que has pasado la mitad de tu vida inconsciente, es decir, ignorante a nivel consciente de lo que has decidido en cuanto a pensamientos, palabras y actos, hasta que has experimentado sus consecuencias. Y entonces, cuando has experimentado dichos resultados, has negado que tus pensamientos, palabras y actos tuvieran algo que ver con ellos. Se trata de una invitación a abandonar esta vida inconsciente, de un reto al que tu alma ha aspirado desde el principio de los tiempos. Mierda. Acá nos está hablando del acecho, o sea, cómo se vincula todo. Al fin y al cabo, las enseñanzas siempre son las mismas. Los chamanes decían sobre el acecho, estar acechante de nuestra mente, y acá te dice exactamente lo mismo, que te estés fijando y empieces a dominar ese inconsciente que nos controla, porque estamos controlados en el 95% por nuestro inconsciente. Entonces, empezar a acecharnos, a estar encima nuestro, a ver qué carajo está pasando dentro de nosotros constantemente, quién estamos siendo y quién decidimos ser. Y Neil dice, ese continuo control mental parece que haya de ser terriblemente agotador. Puede serlo, hasta que se convierta en tu segunda naturaleza. En realidad, es tu segunda naturaleza. Tu primera naturaleza consiste en amar incondicionalmente. Tu segunda naturaleza consiste en decidir expresar tu primera naturaleza, tu verdadera naturaleza, conscientemente. Perdona, pero esa especie de control constante sobre lo que pienso, digo y hago, ¿no me convertiría en una persona sosa? ¿Aburrida? En absoluto. Distinta sí, sosa no.
¿Era soso Jesús? No creo que lo fuera. ¿Resultaba aburrido estar junto a Buda? La gente se congregaba a su alrededor, suplicaba poder hallarse su presencia. Nadie que haya llegado a ser un maestro es aburrido. Quizás sea poco corriente, quizás sea extraordinario, pero nunca aburrido. Así pues, ¿quieres que tu vida despegue? Empieza a imaginártela del modo como quieres que sea y trata de alcanzarlo. Examina cada pensamiento, palabra y obra que no se muestren en armonía con esa idea y aléjate de ti, y aléjalos de ti. Cuando tengas un pensamiento que no cuadre con tu más alta visión, cambialo por otro nuevo, inmediatamente. Cuando digas algo que no se ajuste a tu más grandiosa idea, toma nota de no volver a decirlo de nuevo ni nada semejante. Cuando hagas algo que no cuadra con tu mejor intención, decide que esa es la última vez que lo vas a hacer. Y siempre que puedas, haz el bien sin mirar a quién. Ya he oído eso antes, dice Neil, y siempre he estado en contra, pues me parece poco honesto. Quiero decir, si estás enfermo no puedes admitirlo, si estás sin dinero no puedes decirlo, si estás enfadado no puedes demostrarlo. Eso me recuerda el chiste de las 3 personas que van al infierno, un católico, un judío y un filósofo de la nueva era, de la New Age. El diablo le dice al católico, burlonamente, ¿qué? ¿Cómo va el calor? Y el católico le responde, me lo tomo como un sacrificio. A continuación el diablo le pregunta al judío, ¿y vos? ¿Cómo va el calorcito? Y el judío contesta, ¿y qué otra cosa podía esperar sino otro infierno? Finalmente el diablo se dirige al filósofo de la nueva era y le dice, ¿qué tal el calor? A lo que le responde sudando, ¿calor? ¿Qué calor? Es un buen chiste, le dice Dios, pero no estoy hablando de ignorar el problema o de pretender que no existe. Estoy hablando de observar la circunstancia y luego formular tu más alta verdad respecto a ello. Claro. Vamos a hacer una pausa acá breve. El tema este de la New Age se volvió un tema como muy negacionista. Como que hay que, no, si no lo veo no existe. Si no, sí, hay que mirar las cosas. Acá dice Dios. Yo no estoy hablando de ignorar el problema o pretender que no existe. Estoy hablando de observar la circunstancia y en base a esa circunstancia formular tu más alta verdad respecto a ella. Y si estás sin dinero, pues estás sin dinero. Es absurdo mentir acerca de eso y tratar de inventarte un cuento para no admitirlo. Pero es tu pensamiento acerca de ello, estar sin dinero es malo, estar sin dinero es horrible, soy una mala persona puesto que la buena gente que trabaja duro y realmente se esfuerza nunca está sin dinero, etc. El que determina cómo experimentás la situación de estar sin dinero. Son tus palabras acerca de ello, estoy sin dinero, no tengo ni un duro, no tengo dinero, las que dictaminan cuánto tiempo seguirás estando sin dinero. Son tus actos en relación a esa situación, compadeciéndote a vos mismo, dejándote abatir, no tratando de buscar una salida, porque de todos modos, ¿para qué? Los que a la larga crean tu realidad. Lo primero que tenés que entender respecto al universo es que ninguna circunstancia es buena o mala, simplemente es, de modo que deja de hacer juicios de valor. Lo segundo que has de saber es que todas las circunstancias son transitorias, todo es un ciclo, nada se mantiene igual, nada permanece estático. De qué manera cambie es algo que depende de ti. Perdona, pero voy a interrumpirte de nuevo, Dios. Y la persona que cae enferma pero cuya fe mueve montañas y por lo tanto piensa, dice y cree que va a ponerse mejor pero se muere 6 meses después, ¿cómo encaja eso con todo este pensamiento positivo y acción afirmativa? Le dice Neil. Buena pregunta. Eso está bien, le dice Dios. Me planteas preguntas difíciles. No tomas mis palabras a la ligera. Más adelante habrás de tomar mis palabras más a la ligera, debido a que al final verás que podemos estar discutiendo interminablemente, tú y yo, hasta que no quede otra cosa que hacer sino intentarlo o rechazarlo. Pero ese momento aún no ha llegado. Así pues, sigamos el diálogo, sigamos hablando. Una persona que tiene una fe que mueve montañas y muere 6 meses después, ha movido montañas durante 6 meses. Puede que eso haya sido suficiente para ella. Puede que haya decidido en la última hora del último día, bueno, ya tengo suficiente, estoy dispuesta a pasar a mi otra aventura. Tú no puedes conocer tu decisión, puesto que es posible que no te la haya dicho. Lo cierto es que puede haber tomado esta decisión bastante antes, días o semanas antes, y no habértela dicho. Habéis creado una sociedad en la que no está de acuerdo con que uno quiera morir, en la que no esté de acuerdo con que uno esté de acuerdo con la muerte. Puesto que vos no querés morir, no podés imaginar que nadie quiera morir independientemente de su situación o sus circunstancias. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que la muerte resulta preferible a la vida, y que sé que puedes imaginar si piensas en ello solo un momento. Sin embargo, esas verdades no se te ocurren, no resultan patentes.
cuando te hallas ante alguien que decide morir. Y la persona agonizante lo sabe, puede percibir el nivel de aceptación que hay entre los que lo rodean respecto a su decisión. ¿Te has fijado alguna vez cuánta gente espera a que la habitación se encuentre vacía para morirse? Algunos incluso han dicho a sus seres queridos: vete tranquilo, ve a comer, o bien ve a dormir, estoy bien, nos veremos mañana. Y luego, cuando sus fieles custodiados lo han abandonado, lo mismo hace el alma con el cuerpo del custodiado. Si les dijera a sus amigos y a sus parientes allí reunidos simplemente quiero morir, ellos les responderían: oh, no digas eso, o no hables de ese modo, o resiste, o por favor, no me dejes. Claro, o sea, tiene razón. Vivimos en una sociedad donde está mal visto el querer morir. O sea, te pasaría eso. Si a vos un familiar querido te dice que se quiere morir, ¿qué le vas a decir? Oh, no, no digas eso, no hables de ese modo, resiste, por favor, no me dejes. O sea, todo el estamento médico en su conjunto ha sido formado para mantener a la gente con vida, pero no para proporcionarle los medios para que pueda morirse con dignidad. Fíjate en que para un médico o una enfermera la muerte es un fracaso, para un amigo o un pariente es un desastre. Solo para el alma la muerte es un alivio, una liberación. El mayor regalo que se puede hacer a las mordidumbres es dejarles morir en paz, no pensar que deben resistir o seguir sufriendo, o preocuparse por uno en ese paso crucial en sus vidas. Muy a menudo eso es lo que ha ocurrido en el caso del hombre que dice que va a vivir, cree que va a vivir e incluso reza para vivir, que al nivel del alma ha cambiado su mentalidad, ha llegado el momento de dejar el cuerpo, ha llegado el momento de dejar que el cuerpo deje libre el alma para otras ocupaciones. Cuando el alma toma una decisión, nada puede hacer que el cuerpo pueda cambiarla, nada que la mente piense puede alterarla. Es el momento de la muerte cuando aprendemos quién lleva la voz cantante en el triunvirato cuerpo, alma y mente. Durante toda tu vida crees que tú eres tu cuerpo, alguna vez piensas que eres tu alma, pero es el momento de tu muerte cuando descubres quién eres realmente. Ahora bien, también ocurre a veces que el cuerpo y la mente no escuchan al alma. Eso crea también la situación que tú describes. Lo que más difícil le resulta hacer a la gente es escuchar a su alma. Fíjate que pocos lo hacen. Sucede, pues, que el alma decide que es el momento de abandonar el cuerpo. El cuerpo y la mente, siempre criados del alma, lo saben y se inicia el proceso de liberación. Pero la mente, el yo, no quiere aceptarlo. Después de todo, supone el fin de su existencia. Entonces ordena al cuerpo que resista frente a la muerte, lo que éste hace con mucho gusto, pues tampoco quiere morir. El cuerpo y la mente, el yo, reciben un gran estímulo y grandes elogios por ello del mundo exterior, el mundo de su creación. Así la estrategia se confirma. Ahora bien, en este momento todo depende de hasta qué punto el alma quiera salir. Si no tiene una gran urgencia, puede decir: está bien, tú ganas, me quedaré un poco más contigo. Pero si el alma tiene muy claro que permanecer junto al cuerpo nos sirve a sus más altos propósitos, que no hay ninguna manera que pueda seguir evolucionando a través de este cuerpo, entonces lo abandonará y nada podrá detenerla, ni nada debe intentarlo. El alma tiene muy claro que su objetivo es evolucionar. Ese es su único y propio objetivo. No le preocupan los éxitos del cuerpo o el desarrollo de la mente. No tiene sentido eso para el alma. El alma tiene claro también que abandonar el cuerpo no supone ninguna tragedia. En muchos casos la tragedia es permanecer en el cuerpo. Así pues, has de entender que el alma ve la cuestión de su muerte como algo diferente, puesto que también ve la cuestión de la vida de modo distinto. Y ese es el origen de gran parte de la frustración y ansiedad que uno siente durante su vida. La frustración y ansiedad provienen de no escuchar a tu propia alma. La frustración y la ansiedad provienen de no escuchar a tu propia alma. Bueno, amigos, lo vamos a dejar por acá y en el próximo capítulo vamos a continuar. Espero que les haya gustado, muy interesante estos capítulos que estuvimos leyendo, mucha data tienen. Está para leerlo y releerlo, escucharlo y reescucharlo, porque es muy interesante la data que tiene. Y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.